Hola, soy Fabi y continuando con la historia de la cultura argentina, el capítulo 2, las ciencias en periodo prerevolucionario, los descubrimientos, la enseñanza, filosofía y medicina. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina será este recorrido histórico que estamos transitando en estos capítulos desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico, multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en las que se conjugan, no sin conflicto, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas, con algunos aportes asiáticos y africanos. La cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Le volvemos a dar, como hicimos en nuestros capítulos iniciales, una vista al mapa del Virreinato del Río de la Plata alrededor del año 1783. Fue el virreinato más austral, obviamente, más al sur, pero también el más aislado y también el de mayor pobreza, comparado con el virreinato del Perú, por ejemplo. La ciencia en el Virreinato del Río de la Plata. Naturalistas, botánicos, astrónomos, matemáticos y médicos. El descubrimiento de América, con su inmenso caudal de innumerables especies y géneros desconocidos en el viejo mundo, trajo aparejado un florecimiento inusitado en el campo de la botánica y de la zoología. Ya Colón, de regreso de su primer viaje, llevó a España plantas y animales americanos, que despertaron el interés de los monarcas y la curiosidad de los estudiosos europeos. En 1530 se dictó una real ordenanza con instrucciones sobre el estudio de la flora y la fauna, y en el año 1772 se creó un museo dentro de la Biblioteca de Madrid para coleccionar el material remitido a la metrópoli, organizándose con este fin numerosas expediciones científicas. Es natural que ni los conquistadores ni los misioneros fueran verdaderos técnicos en esta especialidad, y si bien se refieren a la flora y la fauna, más bien lo hacen de paso y en el sentido de simples descripciones, mezclando muchas veces lo fabuloso con lo verídico, pero que rectificaciones posteriores permitieron ir precisando los conceptos científicos y ofrecernos al final del siglo XVIII un panorama completo de la historia natural rioplatense. En la imagen estamos viendo la Biblioteca de Madrid, una de sus vastas salas. Los primeros naturalistas rioplatenses. Los exploradores del Río de la Plata son los primeros en referirse a nuestra flora y fauna, si bien de pasada y solo ligeramente. Así, Diego García, en la memoria de su navegación de 1526, dice de los indígenas que le ofrecieron muchas provisiones que se llaman maíz y harina de mandioca, y muchas calabazas, y que los indios mespenes tenían arroz, comenta, y que en la isla de Flores vio muchos lobos marinos. Bueno, ahí tenemos una placa que recuerda a Diego García de Moguer, que fue piloto ilustre, a que se le atribuye el descubrimiento del Río de la Plata hacia el año 1513, hombre clave en la expedición de Díaz de Solís, capitulación con la corona en 1526 para un nuevo viaje al Plata, esta vez como capitán general de la Armada, que salió de La Coruña y que él mismo preparó. Intentó otros descubrimientos por la Mar del Sur. Esto nos dice una placa en cerámica, en mayólica, colocada en el 12 de octubre de 1987. Recordemos que la expedición de Solís acaeció en el año 1515 a 1516. Bueno, ¿quiénes eran los indios o los pueblos, el pueblo originario llamado mepenes que recién mencionamos? Los mepenes del guaraní no pasarán, fueron un pueblo indígena que a la llegada de los primeros exploradores españoles en el siglo XVI se hallaban en la República Argentina, en lo que hoy sería la República Argentina, en el suroeste de la provincia de Corrientes, al norte del río Corrientes y en la margen derecha del río Paraná. Provincia de Santa Fe y provincia del Chaco sería la ubicación, al sur del río Bermejo. Ahí vemos una ilustración de estos viajeros, de cómo visualizaban a este pueblo originario, por supuesto siempre
ataviados con atuendos originarios, pero con un semblante y un cuerpo de aspecto europeo. Así era la costumbre por aquellos tiempos, estos ilustradores. Y el mapa que recién mencionamos, justamente la ubicación de este pueblo originario, hoy lamentablemente, por supuesto, desaparecido. Habla de los cardos del campo, de los ratones que se vieron constreñidos a comer, de que el pescado de esta tierra es mucho y muy bueno, y que hay en ella muchas maneras de caza, como venados, lobos y raposos, avestruces y tigres, muchas abejas salvajes, o salvajes, como escribía con G, de grandor de una muleta de 1 año, y llevaban de peso 2 quintales, tienen los pescuezos muy largos a manera de gamellos o camellos. Lo de ovejas salvajes alude sin duda a las llamas, remontando el río Paraná. Fueron de isla en isla hasta llegar a una isla donde había tantas garzas que pudiéramos henchir los navíos. Y aconteció algunas personas andar a buscar víboras, y las hay muchas, y muy grandes, y muy emponzoñosas, y matarlas y comerlas. Miren cómo se expresaban, ¿no? Y ya en las regiones chaqueñas, comentan, recibíamos mucha fatiga en buscar la comida por ellos, los compañeros, aunque se nos ponía delante temor de ninguna onza, ni tigre, ni otra fiera ninguna, de las cuales animalías toda esta tierra está muy poblada. Hablando de los indios correntinos, añade, nos trujeron mucho bastimento ansí de abatí, calabazas como de raíces de mandioca y patacas, y panes hechos de harina de los raíces de mandioca muy buenos. De este modo, en esta documentada carta, hace alusión de tanto en tanto a las diversas especies de animales y vegetales que poblaban estas ricas, ignotas regiones de Sudamérica. También el gobernador don Diego Rodríguez Valdés hace mención de la caza de venados cuando escribe que tuvo ocasión de ver que en espacio de 2 horas enredaron con las boleadoras 11 venados y se le fueron otros tantos casi de las manos. Uno de los viajeros de la expedición de Sebastián Gaboto, llamado Luis Ramírez, en una interesante carta escrita desde San Salvador y fechada en 1528, hace a menudo alusión a la fauna y flora regionales. Fíjense qué manera curiosa tuvo este tal Luis Ramírez de la expedición de Sebastián Gaboto, que estamos viendo acá en la imagen un grabado, de la flora y la fauna. Increíble. Y la forma de expresarse, que cuesta leerlo a nuestro entender actual. Cabe al bávaro, Ulrico Spidl, soldado de la expedición del adelantado Don Pietro de Montosa, y que después residiera en las regiones rioplatenses 20 años, ser el primer europeo que se ocupara con detenimiento en su relato Viaje al Río de la Plata, de nuestra fauna y flora. Nos habla de peces raros vistos durante la travesía, como el rémora rémora, Echeneis naucrates, su nombre científico, que tiene en la cabeza una especie de chupón ovalado, con lo que se adhiere a otros cuerpos. Hallamos también en dicha obra las primeras referencias al ñandú, al que denomina en la edición alemana Avestrausen, y se ponderan las características y la utilidad de las llamas, que nombra como ovejas de la tierra. Ulrich Schmidl fue el primer cronista del Río de la Plata. Estamos viendo acá una imagen de don Ulrico en un grabado de la edición de su relato en 1529 por Levinus Ulcius, un grabador que vivió del año 1550 a 1606. Ahí se lo ve al explorador, a este cronista explorador, con atuendos y heráldica, con diferentes animales, en este caso una serpiente enrollada y una suerte bien de animal cefelino, un yaguareté, un ocelote, a sus pies. Igualmente describe a la boa acuática, Lampalagua, Eunetes murinus, como una gran serpiente disforme de 25 pies de largo, del grueso de un hombre, salpicada de negro y amarillo. En lo que respecta a la flora, le debemos las primeras noticias sobre el maíz, la mandioca, la batata y el maní, al que se refiere diciendo que eran raíces que se parecen a las avellanas, nos comenta. Lo valioso de la publicación de Schmidl son las numerosas láminas que acompañan al texto, siendo de lamentar el fantaseo que se advierte
y el anónimo artista que ilustró la celebrada obra. Estamos viendo ahí una imagen, una foto real de la lámpara al agua. Y aquí podemos ver también de Ulrike Schmidl, Buenos Aires a poco de fundada en el año 1536, en una de sus ilustraciones. Y se puede ver ya justamente lo que se comentaba del canibalismo que tuvieron que padecer estos pobladores. Si ven hacia la derecha los cuerpos colgando que están siendo, vieron, destazados. Realmente un tema muy dramático. Y primera vista conocida de Buenos Aires, pintada hacia el año 1628, para que tengamos una idea cómo era esta geografía, este contexto de estos relatos que estuvimos justamente leyendo. Esta pintura la hizo un neerlandés, Johannes Vinckboons, alrededor del año 1665, y se puede ver que Buenos Aires justamente era un lugar muy despoblado, con mucha aridez, con muy poquitos árboles, todo muy plano, un horizonte bajo, y una ilustración de La Vera Historia, de 1599, también de este cronista tan célebre, Ulrike Schmidl. Se puede ver ahí también los personajes, que son los pueblos oriundos originales, con aspecto europeizante. Todo un punto de vista muy alto. Botánicos y zoólogos jesuitas. Desde su llegada a estas ignotas regiones, los jesuitas, tan insignes geógrafos como intrépidos exploradores, sintieron también gran inclinación por el estudio de la naturaleza. Hombres de una cultura más que ordinaria eran los jesuitas, ¿no? Muchos de ellos dotados de conocimientos especiales, afines a las ciencias naturales, debieron quedar deslumbrados en medio de estas selvas vírgenes tan llenas de misterios y de interrogantes, y acometieron la improba tarea de ir desentrañando su riquísima flora con su variadísima fauna. Meros aficionados en un principio no pudieron intentar la sistematización de sus estudios, limitándose a lo que ahora entendemos por descripciones científicas, vale decir, dando a conocer los ejemplares por sus propias propiedades naturales y exterioridades más sobresalientes, ¿no? Pero no olvidemos que estos pioneros, amantes de la creación, no teniendo predecesores en este campo, no pudieron valerse de otros libros que del gran libro de la propia madre naturaleza, de la virgen naturaleza americana, que nadie antes de ellos había abierto, estudiado y escudriñado. La larga lista de estos estudiosos en las regiones del Río de la Plata constituye sin duda una honrosa página en los anales de la cultura científica argentina. Estamos viendo dibujos de la flora del Río de la Plata del padre Feuillée, jesuita, por supuesto. Materialmente imposibilitados de sintetizar siquiera la obra de estos eximios naturalistas, nos contentaremos con enumerar a los más sobresalientes y empezamos recordando al padre José de Acosta, autor de la Historia Natural y Moral de las Indias, a quien cabe la gloria de haber divulgado cuánto se conocía en la flora y la fauna desde México hasta Tucumán. Hacia 1639 aparece La Conquista Espiritual del padre Antonio Ruiz Montota, en la que dedica todo el capítulo tercero a la zoología rioplatense y el capítulo cuarto al estudio de la yerba mate. Miren qué interesante y qué oriundo de estos lugares. También el padre Lozano, Pedro Lozano, en su tan mentado libro Corografía del Gran Chaco Gualambá, dedica todo el capítulo cuarto a los árboles y plantas chaqueños y el quinto a los animales y serpientes que tanto abundaban en estas enmarañadas selvas. Por su parte, el hermano Pedro Montenegro fue el autor del precioso Códice de Botánica Médica, ilustrado con múltiples y valiosas láminas de plantas, yerbas, flores y frutos, y es considerado como el primer tratado de materia médica rioplatense. Del padre Luis Feuillée, religioso, Orden de San Francisco de Paula, astrónomo y botánico de prestigio, miembro de la Academia de Ciencias de París
Llegado a Buenos Aires en el año 1708, y aunque las observaciones astronómicas la absorbieron la mayoría del tiempo, no dejó de recorrer nuestros campos, estudiando su fauna y muy especialmente su flora. En su Histoire de plantes medicinales, describe Feuillée más de un centenar de plantas de la flora argentino-chilena, peruana, observadas personalmente por él. Ahí se ve un grabado abajo del semblante del padre Louis Feuillée, un conjunto de plantas medicinales con mortero y demás utensilios para poder obtener sus beneficios, y un dibujo justamente de su autoría en su Histoire de plantes medicinales. Del padre Martín Dobrez-Hofer, autor de la magistral monografía Daviponimus, cuyo capítulo 30 consagra el estudio detenido de las serpientes y el capítulo 31 al de los insectos, sin contar otros muchos datos de interés científico, como el que están sembradas las páginas de este amenísimo libro. La introducción del gusano de seda en el Río de la Plata lo debemos al padre Ramón de Terbeller, pudiendo considerar por tal motivo como fundador de nuestra industria sericícola. Gran observador y coleccionista de arañas americanas, estudió el aprovechamiento de la seda arácnea en la fabricación de telas, con la que llegó a confeccionar medias y guantes obsequiados al príncipe de Europa. Ahí tenemos justamente a la derecha el dibujo de una araña del padre Terbeller. Qué interesante, ¿no? Seda hecha de la savia que segregan las arañas para formar su tela. También tenemos del padre Feuillée y del padre Sánchez Labrador un búho a la izquierda y un terotero a la derecha. Excelentes dibujos, con mucho detalle. En los diversos tratados que escribió nos habla de las excelencias del té paraguayo, de las propiedades de la lana de guanaco, de las anguilas eléctricas del río Salado y de varias monografías sobre insectos. Estos que estamos viendo aquí en imagen son dibujos del padre Sánchez Labrador sobre plantas del río de la Plata. El jesuita inglés Thomas Faulkner, predilecto discípulo del gran Newton, además de ser el primer descubridor de restos fósiles en nuestro país, atención a los que les gusta la paleontología, escribió la celebrada Description of Patagonia, donde se ocupa de la zoología y de la botánica de esta región, y otra rotulada Botanical, Mineral and Like Observations on the Products of America, observaciones botánicas, mineralógicas y otras sobre productos de América. Ahí vemos los dibujos, vemos también una copia de su libro, y una imagen, diríamos, a la izquierda la imagen tal cual los europeos visualizaban a nuestros pueblos originarios, oriundos, y a la derecha una visión posterior de cómo son en realidad, cómo eran en realidad con sus atuendos y demás avalorios y accesorios. No es pues exagerado el elogio del eximio botánico, lo que condenan sus contemporáneos. Gran observador de la naturaleza, el padre Florian Bauke, que se pasó más de 15 años entre los indios mocovíes de Santa Fe. Vuelve a su país natal, Silesia, como consecuencia del extrañamiento de 1767. Se dedicó a escribir una obra dedicada al suelo, flora y fauna de Santa Fe, titulada Hacia allá y para acá, o una estada entre los indios mocovíes, desde el año 1749 a 1767. Completan el relato más de 100 láminas y dibujos muy interesantes que representan las costumbres de los poblados del litoral, así como peces, reptiles, aves y mamíferos de la región. Por encima de todos estos naturalistas se yerga la figura del santiagueño padre Gaspar Juárez, autor de nuestra primera historia natural y fundador de un jardín botánico americano. Enriqueció la botánica con una interesante obra en 3 tomos, Observaciones fitológicas sobre las plantas rioplatenses, donde describe clasifica con nomenclatura popular y científica, y diseña cada una de las plantas y flores a la que da cabida en su preciosa colección, así que las dibuja todas. Y ahí se puede ver un dibujo
de su autoría, el padre Florian Pauque, de los indios mocovíes. El único competidor del citado estudioso fue el proficuo investigador padre José Sánchez Labrador, cuyos 20 gruesos volúmenes de sus escritos constituyen toda una enciclopedia científica americana. Dedica un volumen de 558 páginas al estudio de las tierras, agua y aires de estas regiones, un segundo volumen de 500 páginas a la botánica y un tercero de 794 páginas a la zoología, 127 páginas sobre ornitología dentro de estas 794, 166 sobre animales cuadrúpedos y 373 sobre reptiles, anfibios e insectos. Con la sobria enumeración de estos esclarecidos hijos de San Ignacio, que no satisfechos con evangelizar a indios salvajes, dedicaron a sus socios y sus forzados viajes a enriquecer nuestro acervo científico en el campo de la historia natural. Otra vez aquí vemos un dibujo de los peces. Veremos ahora a los naturalistas del último periodo hispánico. Los anteriores son todos padres religiosos. También entre el elemento civil, vamos a ver civiles, se cuentan con apasionados estudiosos de las ciencias naturales, si bien no tan numerosos ni de tan raudo vuelo como los de las órdenes religiosas, que tenían un método, de mucha paciencia y mucha dedicación. En la segunda mitad del siglo XVIII descuella el aragonés Félix de Azara, venido como jefe de la tercera comisión de marcadora de límites, y desde su arribo en el año 1781 hasta 1801, luchando con no pocas dificultades, logra recorrer estos territorios en cumplimiento de varias comisiones del virrey. Aquí vemos un grabado con el semblante de Félix de Azara. El 10 de mayo de 1601, 418 años atrás, aparece nombrada la Argentina bajo esa denominación. Fue una carta enviada por Martín del Barco Centenera al marqués de Castel Rodrigo, por entonces virrey, gobernador y capitán general de Portugal, país que por entonces era parte del Imperio Español. En dicha misiva le hizo saber que había escrito un libro al que tituló Argentina, en el que relataba sus experiencias y conocimientos adquiridos durante sus 24 años de vida transcurridos en las provincias del Río de la Plata. Aquí ven un ejemplar de dicho libro. Argentina y conquista del Río de la Plata, con otros acontecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y Estado de Brasil, y por el arquediano don Martín del Barco Centenera. Si bien la especialidad de Azara era la geodesia y la cartografía, su contacto continuo con la naturaleza y su agudo espíritu de observador hicieron de él un eminente zoólogo, valiéndose sin duda de las numerosas obras de los jesuitas recientemente extrañados del país, y completando a estos investigadores con su labor personal, llegó a describir unas 450 especies de animales, de las cuales alrededor de 200 completamente desconocidas. Vuelto a Europa, se relacionó con naturalistas franceses y dio a luz sus obras zoológicas, apuntamientos para la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata del año 1801, y apuntamientos, miren qué lenguaje, ¿no?, para la historia natural de los pájaros del Paraguay y Río de la Plata, 1802. En la primera de estas dos obras describe unas 100 especies de vertebrados y en la segunda unas 400 especies de pájaros. En sus observaciones biológicas mezcla a veces transcripciones de Buffon con observaciones personales. Da a los animales sus nombres vulgares en español o guaraní, no empleando la nomenclatura binaria o lineana de Linneo, debido a su carácter de autodidacto, ya que ustedes sabrán que la clasificación o la nomenclatura de Linneo va en latín. También trata cuestiones relacionadas con la ciencia natural en su publicación póstuma, Descripción e Historia del Paraguay y del Río de la Plata. Y vemos una de sus ilustraciones de un ave. Y ahí se ve un ejemplar, que se puede conseguir siempre de colección, de los viajes clásicos de Félix de Azara.
Viajes por América Meridional, tomo 1 y tomo 2. Todos estos ejemplares se pueden conseguir en la red, en Mercado Libre, en venta, en internet, si les interesa, por supuesto. Vamos a hacer una corta referencia al importante hallazgo del dominico argentino Fray Manuel Torres en las barrancas del río Luján, de restos fósiles del megaterio argentino, Megatherium lujanense, ¿no? Luxanense. Esa es una clasificación del indio, ¿ven? Previa reconstrucción del monstruo para ser dibujado por el ingeniero militar José Custodio de Sá y Faría. Fue convenientemente embalado y remitido en 7 cajones al Real Gabinete de España hacia finales de 1787, a finales del siglo XVIII, exhibiéndose desde entonces en el Museo de Madrid. El hallazgo de estos restos, tan ingentes como insólitos, despertó la curiosidad de los sabios europeos frente a animales fósiles de tan gran talla, y hasta el rey hispano, entusiasmado con esta maravilla zoológica y creyendo fuera un animal de la fauna actual, hizo pedir por su ministro Polié al virrey Marqués de Loreto le mandase un ovivo, aunque fuese pequeño, aclarando que en su defecto, desecado y relleno de paja, y organizándolo, reduciéndolo a natural, como todas las demás precauciones que sean oportunas, a fin de que llegue bien acondicionado. Aquí inocente, ¿no? Creyendo esta especie aún estaba en pie. Fíjense, ahí ven una ilustración de las típicas ilustraciones que podemos ver en los museos, esas ilustraciones de los artistas que relatan toda esta historia paleontológica. Yo di una conferencia sobre justamente paleoartistas. Si les interesa, en el canal tienen a su disposición la conferencia para ver estos magníficos artistas que hoy en día también descollan y están al servicio de la ciencia y de la investigación y de los museos. Y ahí tenemos el espécimen paleontológico exhibido en el Museo España. De ahí se ven unas estampillas, estampillas locales, donde se ponen mamíferos del Cenozoico argentino. Valor del pliego, 3 pesos. Estas son estampillas de 75 centavos de años atrás. De año 2004. Los estudios matemáticos. Las matemáticas, como todas las ciencias, tuvieron su ritmo de progreso, que se acentuó sobre todo después de las luminosas directivas de Descartes, Pascal, Gassendi, Newton, Leibniz y otros, que echaron por tierra las teorías astronómicas aristotélicas seguidas hasta entonces, y mal podría exigirse a los estudiosos americanos en los siglos XVI y XVII una cultura científica que ni siquiera en la propia Europa existía. No cabe duda que las matemáticas aplicadas tuvieron un halagüeño desarrollo en el antiguo virreinato Río de la Plata, como la atestigua la presencia de estas tierras de hábiles arquitectos, ingenieros, geógrafos y cartógrafos, agrimensores, pilotos navales y hasta astrónomos de fama que vamos a conocer. Oficios todos que presumían un conocimiento profundo de las matemáticas. Una prueba de este acerto es el gran número de horas de matemáticas en poder de particulares o en la biblioteca de la Universidad Cordobesa, lo que pone de manifiesto una vez más que los hombres de la época colonial no estaban tan en ayunas con las ciencias exactas como ordinariamente se supone. Y ahí podemos ver, para ilustrar este texto, la alegoría de la aritmética por Logan de la Hay. Primeros matemáticos argentinos. Con las primeras expediciones que llegaron a estas playas, participaron expertos navegantes, a quienes con alguna incorrección se les dio el nombre de pilotos, cuando su misión no era la de dirigir la nave, sino la navegación. Estos técnicos, formados en la Escuela de Pilotos de la Casa de Contratación de Sevilla, encargada de organizar las expediciones descubridoras y las empresas comerciales en los primeros lustros de la conquista, debieron ser versados en la cosmografía y en la astronomía, ya que de estas regiones no había cartas marinas y además contaban con un instrumental de observación muy rudimentario. Desde los comienzos de la colonización se contó con geodestas, agrimensores y alarifes, en quienes debemos suponer conocimientos más que suficientes en el campo de las ciencias exactas.
El arribo de los jesuitas al Río de la Plata señaló un repunte asombroso en las matemáticas, pues aportaron entre ellos no pocos eminentes estudiosos en este ramo del saber. El primer astrónomo de que tenemos noticia, padre, siempre algún religioso, padre Pedro Comental, conocido por el matemático, entre comillas, el célebre Nicolás Mascardi, discípulo predilecto del gran maestro Atanasio Kircher, el perito matemático padre Felipe Lemer, techador de la iglesia, de la compañía en Córdoba, y de quien hablamos en su oportunidad como el padre, vamos a hablar como el padre Buenaventura Suárez, ahora lo vamos a conocer. Y entre los civiles, los maestros de obras públicas, arquitectos José Bermúdez, Domingo Petrarca y el coronel ingeniero Diego Cardoso. El matemático Servinio, la ciencia en el... esto proviene, ven, de un texto que nos habla de la ciencia en el virreinato de Río Platense. Y ahí lo tenemos al padre Servinio, gran matemático español, vinculado su nombre con los comienzos de la cultura científica de Buenos Aires. Fue el primer director de la Academia Náutica, fundada en 1799. ¿Vieron qué cantidad de nombres, qué cantidad de científicos que por lo general en la escuela ni se mencionan? Y uno indagando, buscando textos, encuentra un sinnúmero de nombres contando que la ciencia en el Río de la Plata estaba presente. A todos estos matemáticos nombrados anteriormente debemos agregar a aquellos que se dedicaron a la ciencia cartográfica, que si bien hoy por lo general se reduce a simples transcripciones para aquellos hombres de fines del siglo XVI, XVII y gran parte del XVIII, le suponía no poder realizar su cometido sin un conocimiento nada vulgar de las matemáticas y de sus aplicaciones astronómicas. En la primera mitad del siglo XVIII descolló con perfiles propios el padre José Quiroga, maestro de matemáticas, al par que el insigne astrónomo y atrevido explorador que antes de ingresar en la vida religiosa había hecho la carrera en la Escuela Naval de España. Fue comisionado por la corte para fortificar las costas patagónicas contra posibles ataques de naciones extranjeras, trayendo consigo a América en 1745 un sorprendente bagaje de instrumentos científicos, algunos destinados al astrónomo santafesino Padre Suárez. Además, se debe al padre Quiroga la elección de la cátedra de matemáticas de la Universidad de Córdoba, de la cual fue titular durante varios años. Otros muchos meritísimos jesuitas contó la colonia peritos de matemáticas, astronomía, cuyos nombres han pasado a la posteridad cultural argentina. Y estamos viendo en la ilustración al padre santafesino Suárez, observando, ven, con su telescopio, y también a la carátula del lunario de un siglo del año 1752. ¿no? Un lunario de un siglo. Observando, ven, las fases y el movimiento de la luna. Los estudios astronómicos del padre Suárez, el padre Buenaventura Suárez, que había nacido en la ciudad de Santa Fe en el año 1679 y que a los 16 años ingresó en la Compañía de Jesús, realizando estudios en el Colegio de los Jesuitas de su ciudad natal y en la célebre Universidad de Córdoba. No se trata, pues, de un sabio europeo, sino de un criollo formado en ambiente científico criollo, lo cual no fue óbice para que sus estudios y observaciones llegaran a interesar a los centros culturales de Europa y hasta la exigente Universidad de Uppsala, en Suecia. En la labor astronómica de este santafesino perdido en los pueblos de las misiones, debe distinguirse dos etapas, la que corre de 1706 a 1739 y la transcurrida de 1739 a 1750, que marca el fin de su vida después de alternar su labor de misionero con las ocupaciones científicas. En la primera época solo cuenta para sus observaciones con los instrumentos astronómicos construidos, con ayuda de los oriundos, con los indios. Establece la longitud de la reducción guaranítica de San Cosme y San Damián, de la que era misionero, siguiendo a los satélites de Júpiter, y compendía sus observaciones astronómicas de 5 años en su lunario, ya mencionado, de un siglo, que llegó a contar varias ediciones
por lunario, se entiende en la época de Suárez, lo que hoy llamamos calendario o almanaque astronómico. Démosles nuevamente una mirada a la portada. Brillantes, ¿no? Y desconocidos. Los reales matemáticos de marcadores de límites, tan importante este tema también, el tema de la demarcación de límites. Entre los reales demarcadores llegados a mediados del siglo XVIII, hallamos al comisionado lusitano José Custodio de Sá y Faría, egregio matemático, y a los jesuitas Bartolomé de Pañaguay, Martín Schmidt, insignes astrónomos, por lo que afectó mayormente pero lo que afectó mayormente la evolución de las matemáticas puras y aplicadas fue el selecto grupo de científicos que llegaron a Buenos Aires en el año 1783, en cumplimiento de lo dispuesto por el segundo Tratado de Límites, firmado entre España y Portugal en San Ildefonso en el año 1777. De esta embajada científica debemos destacar en el campo de las ciencias exactas a Juan Aguirre, que se dedicó con apasionamiento a sus labores de geógrafo y astrónomo, a Diego de Alvear, conspicuo en las matemáticas, a José Cabrer, ingeniero militar, que prestó notables servicios en las invasiones inglesas, a Bernardo Lecoq, que se granjeó una justa nombradía en ambas orillas del Plata por su ciencia y su experiencia de ingeniero geógrafo, y al ingeniero Pedro Servino, colaborador de Azara en varias de sus empresas geográficas y cuyo nombre está vinculado a la fundación de nuestra primera escuela náutica. También fue adjuntando a la segunda partida de marcación de límites el piloto Andrés de Ollarvide, que se hallaba ya en Buenos Aires, y sus numerosos y bien documentadas cartas geográficas y el relevamiento de la desembocadura del río de la Plata pone de manifiesto la pericia matemática de este egregio varón. Mientras los regios comisionados fincaban mojones de las regiones en litigio, arribó al Río de la Plata la expedición de Alejandro Malespina, que aquí vemos justamente en la imagen, realizando una proficua labor de orden geográfico, marino y astronómico. Además del capitán de navío Alejandro Malespina, insigne matemático, debemos mencionar a don José Bustamante y Guerra, a cuyas órdenes estaba una de las corbetas don Juan Gutiérrez de la Concha, designado por el relevamiento del Golfo de San Jorge, y don José de la Peña y Sassueto, formador de marinos porteños. Fuera de la enorme influencia que ejerció en el desarrollo de la cultura científica rioplatense, esta legión de matemáticos que llegaron en los últimos lustros del siglo XVIII, cabe consignar la que dejaron muchos de ellos en la sociedad de aquellos tiempos, al cimentar en estas tierras nuevas familias argentinas. Diego de Alvear, Francisco de Aguirre, José y Jacobo Varela y Ulloa, Martín Boneo, Juan Alsina y otros, y en las cuales entroncaron tantos ilustres patricios argentinos. Aquí estamos viendo un retrato de Alejandro Malespina, que vivió del año 1754 a 1810 y fue brigadier de la Real Armada Española. Y ahí se ve la ruta de Malespina por los territorios de todo el imperio español. Así que, bueno, grandes viajes, dificultosos y realmente heroicos. ¿Cómo fue, dentro de este tema que estamos tratando, cómo fue la educación en el virreinato del Río de la Plata? La cultura en el Río de la Plata. El despertar social de Europa, como consecuencia de las teorías proclamadas por los filósofos del siglo XVIII, tuvo eco en nuestro territorio solo a través de las influencias aisladas. Las doctrinas en bogas en el viejo continente fueron conocidas aquí en forma fragmentaria, pero las pocas ideas de libertad y autonomía que consiguieron burlar la censura española pronto prendieron en el espíritu libre de prejuicios de los hombres de la nueva generación, preparando el clima social y político para el estallido revolucionario. Poca o ninguna fue la gravitación que tuvieron en este cambio los miembros de la Compañía de Jesús, contrariamente a lo que había ocurrido en otros lugares de América. En nuestro país
Si bien desarrollaron una acción ininterrumpida en favor de la educación, desde su establecimiento a finales del siglo XVI hasta su expulsión, no fueron en cambio portadores de las corrientes filosóficas que agitaban a Europa. Por el contrario, ellos permanecieron constreñidos dentro de los viejos moldes escolásticos de los que tampoco conseguían zafarse las universidades de España y América. Ahí podemos ver una imagen de la instrucción por aquellos tiempos. Y a finales del siglo XVIII, dos acontecimientos de trascendencia actualizaron la inquietud innovadora: el extrañamiento de los jesuitas y la creación del virreinato, que ofreció amplio campo de acción a la política liberal de Bertis. La desaparición de los jesuitas en la enseñanza redujo el predominio de la filosofía aristotélica tomística, permitiendo que nuevas escuelas lograsen abrirse paso a través de la España de Carlos III, llegando a penetrar en nuestro medio social y aún, aunque en menor proporción, en las casas de estudios de creación oficial. De esta manera se conocieron por medio de discursos, publicaciones, libros o por la transmisión verbal de los viajeros la filosofía cartesiana, las teorías de los fisiócratas, las corrientes iluministas y otras concepciones foráneas que por uno u otro conducto influyeron en los hombres dirigentes en la época del virreinato. Lo que salvó a América fue su gran ideal de cultura. Sus hijos no llegaron a creer que aquellos conocimientos sabiamente adosados fueran toda la ciencia y toda la filosofía, sino que a toda costa de un esfuerzo inmerso excedieron el horizonte impuesto y miraron más allá. El contrabando de libros fue de entonces en adelante su picaresco preceptor, y el criollo llegó a realizar en su cerebro un lento trabajo de disociación de las ideas. Su fondo intelectual se remozaba así al contacto del pensamiento que le venía más allá del mar que lo separaba del mundo civilizado. Estamos viendo aquí, fíjense, una imagen de Juan José de Vértice Salcedo, nacido, vieron, en el año 1718 en el actual México, fallecido en España en 1799, fue un militar, conquistador, burócrata colonial novohispano, que ejerció el cargo de último gobernador de Buenos Aires, desde 1770 hasta que se fuera creado el nuevo virreinato rioplatense en el año 1776, en el cual sería nombrado como nuevo virrey del Río de la Plata entre el año 1778 y 1784, siendo el único nacido en América que ejerció dicho cargo. Interesante dato, asumió como virrey del virreinato del Río de la Plata en el año 1778. Bajo su gobierno se realizó el primer censo de Buenos Aires, participó activamente en la fundación del Teatro de la Ranchería, y esta es una reproducción fotográfica, ven, un retrato pictórico que es poco conocido del célebre virrey Bertis. Continuando, vemos al fray José Antonio de San Alberto, que vivió del año 1727 a 1804. Nació en Tarazona, estudió en el Instituto de Carmen de Calatayud y tomó los hábitos en el convento de San José de Zaragoza, ingresando en la orden carmelitana. Desempeñó honrosos importantes cargos en su patria antes de venir a América. Fue consejero y predicador del rey Carlos III, procurador general de la Orden de la Corte de Madrid, general de su congregación en España. En el año 1778 fue nombrado obispo de la diócesis de Córdoba del Tucumán, en la que hizo cargo por apoderado, pues recién en el año 1780 pudo desembarcar en el Río de la Plata y entrar en posesión de sus funciones. Realizó el viaje desde España en compañía del doctor Gregorio Funes, designado canónigo de Merced en Córdoba, dignidad que desempeñó a partir de la misma fecha. Ideal educativo, sí, tuvo San Alberto, llegó a Buenos Aires en pleno esplendor del gobierno liberal y progresista del mencionado virrey Bertis. La floreciente situación de la capital del virreinato lo impresionó gratamente y hizo concebir esperanzas con respecto a su destino.
Apenas llegado a Córdoba, sufrió una gran desilusión al ver el lamentable estado de atraso e ignorancia de los habitantes de la zona, y en sus pastorales expuso los urgentes problemas que era necesario resolver. Comenzó por tratar de elevar el nivel cultural del clero, afirmando que antes de conferir las sagradas órdenes, exigiría sobre todo ilustración. Pocos eran los que sabían leer y escribir, y aun cuando lo supieran, no se podía contar con ellos para enseñar a los demás, pues no se venían a abandonar sus hogares y ocupaciones habituales para dedicarse a la educación. Surgió así el problema de la falta de maestros para establecer escuelas en los diferentes curatos, teniendo que instalarlas solo en los centros poblados. Para remediar estos males, San Alberto traza un plan de acción que consta de 4 puntos. Primero, fundación de pueblos con el objeto de reunir a los habitantes dispersos. Segundo, división de los curatos existentes para facilitar la enseñanza. Tercero, creación de escuelas a fin de preparar a los niños para ingresar a los colegios y universidades. Y cuarto, creación de internados para la educación cristiana de los jóvenes de ambos sexos. En la imposibilidad de llevar a cabo tan amplia tarea, optó por realizar lo que estaba a su alcance. Solicitó a su amigo Bertis autorización para trasladar el colegio de Montserrat, que estamos viendo en la imagen, estrecho para el número de alumnos que en él concurrían, al colegio máximo a fin de instalar en ese local un colegio de niñas huérfanas. Concedido el permiso, el colegio fue abierto en el año 1782, nombrándose director a Miguel del Moral. El fin que persiguió San Alberto en su obra educativa fue más que fundar escuelas de primeras letras, crear colegios y seminarios. En su pastoral del año 1784, una de las pocas que se conservan, dice: aunque las escuelas de niños son tan útiles como dejamos dicho, a fin vemos que toda su instrucción se reduce a enseñarles las letras menores y los primeros rudimentos de la religión. Y no es corta ventaja lograr esto en unos discípulos que solo están a la vista del preceptor algunas pocas horas del día y no todos los tiempos del año. Pero en otro lugar agrega: en los colegios o casas de enseñanza pública hay más proporciones para que la instrucción sea mayor y mejor, por lo que lo mismo que los niños y niñas vivan en ellas de continuo y siempre a la frente de maestros o maestras hábiles que no dejan pasar ni una partícula de un día sin consagrarla a la educación y enseñanza. Como siempre les aclaro, es una manera de redactar ajena a la actual contemporánea. En la foto estamos viendo al Colegio Montserrat Nacional de Montserrat, que es un establecimiento educativo ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Fue fundada en el año 1687 por Ignacio Duarte y Quirós, con el nombre de Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, y actualmente es un colegio secundario preuniversitario perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Su edificio, como parte integrante de la manzana jesuítica de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Ahí se ve, dentro de sus claustros, ven estas galerías de circulación. La Escuela de Dibujo del Consulado del año 1799. Avancemos con la educación, y de esta vez de la mano de don Manuel Belgrano, prescindiendo de las reducciones jesuíticas en las que se exploró la natural inclinación del originario, del indígena, por las artes de la pintura y el grabado. Bien poco es lo que se realizó en el resto del virreinato en lo tocante a estas especialidades. Ni siquiera los establecimientos educacionales, a pesar de contar con no pocos artistas capaces en esos tiempos. Correspondió a un hombre de iniciativa, pero completamente ajeno a esta profesión, dar el primer impulso a la enseñanza de las artes liberales, don Manuel Belgrano. A poco de volver de España, a donde fuera a completar su cultura, Belgrano fue designado a la edad de 25 años secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, y en calidad de tal observó y estudió patrióticamente la realidad nacional en su aspecto económico y social. En virtud de una reglamentación vigente, debía cada año redactar una memoria sobre alguno de los temas propios de la institución en las que formaba parte, con cuya lectura se abrían anualmente las sesiones de la misma.
En estas memorias anuales abordaba, según las circunstancias, la solución de algún problema referente a la agricultura, al comercio, las fábricas y los beneficios de la forestación, la unión, hoy día llamaríamos cooperativas, de hacendados y comerciantes, etc. En la tercera de estas memorias, la del año 1796, leída ante la Corporación Mercantil, expone su preocupación por la educación popular, sin que se ilustren los habitantes de un país, o es lo mismo, sin enseñanza, nos dice, nada podríamos adelantar. Después de insistir en la importancia de fomentar las artes, entre comillas también artesanías, y la actividad fabril, deduce como consecuencia lógica la necesidad de poseer una escuela de dibujo, ya que toda profesión y todo oficio, dice, exige su conocimiento. Y nos dice Belgrano, artistas, vosotros que dando una nueva forma a las producciones de la naturaleza, sabéis acomodarlas para que los usos diferentes a que corresponden, y les añadís un nuevo valor en que enriquecéis al Estado y aumentáis su prosperidad. Ahí se puede ver de puño y letra, ¿no? La confirma de Belgrano, justamente esta, que en el año diciembre del 79 se funda esta escuela. Aprovechando la presencia en Buenos Aires del escultor y tallista español don Juan Antonio Gaspar Hernández, le insinuó solicitar el consulado la autorización para fundar una escuela de geometría, arquitectura y perspectiva, y todas las demás especies de dibujo. Solo pedía se le concediera una sala con bancos, mesas y luces, ofreciéndose enseñar en forma enteramente gratuita. Hecha la presentación y aprobado el presupuesto, si bien con reparos por no de estar dicha corporación autorizada para efectuar dichas erogaciones, fue autorizada la apertura de la escuela, con la expresa condición de dar cuenta de ello a la Corte para su aprobación. Redactado el reglamento por el mismo Belgrano, se llevó a cabo la inauguración de los cursos el 29 de mayo de 1799, con 54 alumnos inscriptos que después se elevaron a 64. Limitaba la enseñanza un método bastante primitivo, la copia servil de láminas y grabados. No tenemos noticias sobre los frutos que rindió esta escuela durante los 3 años que estuvo en funcionamiento, pero sí sabemos que la Corte no miró con buenos ojos este valor cultural y por real orden del 4 de abril de 1800 desautorizó su fomento por considerarla dispendiosa. Decidido su director, Belgrano, mantener esta institución docente, escribió en 1802 a Madrid pidiendo reconsideración de la drástica medida, más el envío de un profesor especializado de los reglamentos de la Academia de San Fernando para aplicarlos en Buenos Aires. Sin embargo, la metrópoli mantuvo su decisión primera por nueva orden, fechada en el año 26 de julio de 1804. Sin duda, esta negativa decepcionó bastante a Belgrano, y siempre con la secreta esperanza de ver cristalizado en su noble anhelo, aprovechó el triunfo sobre los ingleses en el año 1807 para solicitar la mediación del Cabildo bonaerense y de la Real Audiencia ante la Corona, pero una vez más se estrelló ante la irreductible determinación de las autoridades peninsulares. Así murió nuestra primera escuela de dibujo, cuando ya había surgido otros de los felices sueños de nuestro activo prócer, la Escuela de Náutica. Bueno, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ahí podemos ver la ya mencionada, es una institución integrada en el Instituto de España. Fue creada por el Real Decreto del 12 de abril de 1752 y su sede está en Madrid, es la sede que mencionamos anteriormente. Y les comento, ahí tiene una obra del escultor y tallista español don Juan Antonio Gaspar Hernández. La Escuela de Náutica, ya mencionada. La Escuela de Náutica de Argentina fue fundada el 25 de noviembre de 1799 por Manuel Belgrano, uno de los padres de la patria argentina, y por Ventura Miguel Marco del Pont, síndico del Consulado de Comercio.
por ambos fue fundado. Es una escuela de formación dependiente de la Armada Argentina, que estamos viendo la foto en la actualidad, y es la única institución que forma personal superior de la Marina Mercante de la República Argentina, siendo la Escuela de Náutica la encargada de formar pilotos de ultramar y maquinistas navales, mientras que la Escuela Nacional Fluvial se encarga de formar a los futuros oficiales fluviales y conductores navales. Estamos viendo la imagen y su escudo. Bueno, ahora sí nos vamos a dedicar a la medicina, a mencionar los avances médicos en este periodo. El protomedicato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, fue la institución encargada de la salud pública y de la formación de médicos desde el 17 de agosto de 1780 hasta el 11 de febrero de 1822. El protomedicato era un cuerpo técnico encargado de vigilar el ejercicio del arte de curar, así como de ejercer una función docente y atender a la formación de profesionales. Desde el siglo XV en España contó con instituciones semejantes que en el siglo XVI extendió a las colonias, creando los protomedicatos del México y de Perú. Y esta última dependía del Río de la Plata, que al asumir en el año 1778 el gobierno del virreinato del Río de la Plata, el virrey Juan José Berti Salcedo resolvió crear el 17 de agosto de 1780. El del Río de la Plata en Buenos Aires, debido a las serias deficiencias en los servicios hospitalarios que encontró en su virreinato. Hasta ese momento era responsabilidad de los cabildos examinar las credenciales y el otorgamiento de licencias a quienes ejercían en sus áreas respectivas. Contaba Bertis en su memoria. A ver, otro de los establecimientos que me dictó la humanidad fue el del Real Protomedicato, que se erigió en esta capital, pues el de todo el Perú estaba, según la ley de Indias, unido y anexo a la cátedra de la primera medicina de la Universidad de Lima. Aquel protomedicato descuidaba en estas partes extremadamente sus obligaciones y aún se dio casos en que algunos que aquí había de ejercitar la materia médica los aprobase sin examen y comparecencia personal ante él, contraviniendo a otra expresa disposición de las mismas leyes y en cuya virtud les retiré sus nombramientos. De modo que este experimental conocimiento y la reflexión de que a la distancia de 1000 leguas nunca podría remediar bastantemente los desórdenes que perjudicaban la salud y conservación de los vasallos del rey, y menos precaver el desarreglo de las boticas, de las farmacias, estando siempre a la mira de la bondad de los medicamentos y composiciones, se remite a la calidad, y de la equidad de los precios de esta es difícil leerlo, inaveriguable y enmarañada administración, me indujeron con precisión a no desamparar unos objetos tan importantes como es mantener para la sociedad la vida del ciudadano y aprovecharse a la oportunidad de hallarse aquí el primer médico de la expedición a esta América meridional, doctor don Miguel de Gorman, mandado detener para el arreglo de los hospitales y economizar sus consumos. Con esta ocasión, y por muy notoria suficiencia y conducta de este profesor de medicina, le despaché el título de Real Protomédico, concediéndole cuantas facultades corresponden por las leyes a este empleo y con la extensión y distrito en todo el virreinato. Bueno, en esta obra que se presentó en los primeros capítulos, ya la presenté, de Antonio González Moreno, un artista que vivió del año 1896 a 1968, murió en el siglo XX, podemos remitirnos a una evocación en esta pintura al óleo de la inauguración del protomedicato. Funcionó de manera precaria hasta el año 1798. Así, el 18 de febrero de 1799, un bando de don Antonio Olaguer Feliú, virrey del Río de la Plata, publicó la Real Orden del 19 de julio de 1798, comunicando la autorización real para el protomedicato, para organizar los estudios médicos, ratificando el nombramiento de Michael O'Gorman como catedrático de medicina y designando a José Carballo como asesor, creándose entonces en el año 1801 la primera escuela de medicina en la Argentina, que funcionó en la intersección de las calles, actuales calles Perú y Alsina,
en Buenos Aires, utilizando también las aulas del Colegio de los Jesuitas. El plan de estudio se basaba en la Universidad de Edimburgo. El primer protomédico fue Michael O'Gorman, no se sabe si nació en el año 1749, pero falleció en el año 1819, de origen irlandés, que había estudiado en París, Reims y revalidado en Madrid, llegando al Río de la Plata en el año 1773. Dio los primeros cursos de protomedicato en el año 1801, también estuvo a cargo de estos cursos Agustín Eusebio Fabre, nacido en el año 1729 y fallecido en 1820, quien enseñó cirugía. Lo reemplazó en el año 1802 el célebre Cosme Mariano Argerich, que vivió del año 1756 a 1820, un criollo, hijo de un médico catalán, que además fue secretario del protomedicato, al suceder a O'Gorman en el año 1802. También contaba con un tribunal especial para castigar las faltas cometidas por los facultativos y perseguir a los curanderos. Tenía además una función financiera, pues fijaba aranceles para exámenes y visitas de boticas. Regulaba las multas, administraba y distribuía esos fondos entre sus miembros o los aplicaba a la finalidad que mejor le pareciese. Los estudios de medicina no lograron atraer interesados en la región del Plata. En la camada de 1804 hubo solo 4 inscriptos. En las de 1807 y 1810, ninguno. Y en 1812, solo 3 estudiantes por graduarse que practicaban en el ejército. Las aulas del protomedicato se convirtieron en depósito de material para la guerra. Por otra parte, existía el problema de que muchos estudiantes no daban las últimas materias, pues de hacerlo al recibirse estaban obligados a prestar su ayuda en las guerras de independencia. En el año 1822, el protomedicato fue reemplazado por un instituto médico y al mismo tiempo se creó el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue el iniciador de la vacuna antivariólica en Buenos Aires, donde administró las primeras dosis de la vacuna. En los últimos meses de gestión, el virrey Bertis fundó el Protomedicato del Río de la Plata, una autoridad sanitaria suprema que, sintetizando, que también actuaba como escuela de medicina. Ahí se ve la firma del doctor Michael O'Gorman o Miguel O'Gorman. Instrucciones para la inoculación vacuna de orden del eximio señor virrey Marqués de Sobremonte, dispuesta por el doctor don Miguel Gorman, protomédico de esta capital. Ahí se pone una imagen para ilustrarnos de cómo sería, vieron, una clase de medicina. Domingo Muriel, que vivió del año 1718 a 1795, pasando ahora al estudio de la filosofía como parte final, había nacido en Salamanca y fallecido en Italia, filósofo, jesuita, canonista e historiador. Estudió filosofía en España con Luis de Losada y Juan de San Cristóbal. Fue profesor en Villa García y en Valladolid, siendo ya sacerdote, y en el año 1748 obtuvo licencia para pasar a las misiones de guaraníes. Aunque nunca actuó en ellas, se dedicó a la enseñanza y al gobierno de la Universidad de Córdoba, donde fue catedrático de filosofía y cánones. Por influencia del padre Tomás Faulkner, discípulo de Newton, Muriel modernizó los planes de estudio de la universidad, introduciéndose las modernas doctrinas y las teorías de las ciencias físicas y naturales. Conocido también por la versión grecolatina de su nombre, Ciriaco Morelli, fue un sacerdote jesuita al que la expulsión de la compañía le sorprendió en América, por lo que debió emprender un penoso viaje hasta Italia, donde fallecería en medio de la desatención y del olvido, con muchísimos ilustres compañeros de su orden. Ahí vemos un grabado con su semblante, su retrato. Y por último les muestro Fasti Novi Orbis, fue publicado en Venecia en el año 1776 y escrito por Ciriacus Morelli, seudónimo de Domingo Muriel, ¿no? El libro contiene un registro de diversos asuntos de Indias, tanto relativos a la contabilidad como asuntos espirituales y religiosos. Incluye un prólogo, un índice, una página de ratas y un nuevo calendario lunar. A lo largo de las páginas, su autor detalla diversos aspectos de numerosas ciudades y países de toda América, como Acapulco, Azores, Cuba, Florida, Nicaragua, Quito y también Buenos Aires,
de muchas de las ciudades. Además, aportan los datos de localización con longitud y latitud precisas. Para el caso de Buenos Aires, Lima, California y Canadá, por ejemplo, registra coordenadas que datan del año 1535. Domingo Muriel fue un sacerdote de la orden jesuita, habiendo entrado en la compañía en el año 1734. Completó su formación en Paraguay y en Córdoba, donde también formó parte del seminario de Montserrat. Entre sus obras se cuenta la Rudimenta Juris Naturae Gentium del año 1791. Bueno, ahí tenemos la portada de Fasti Novi Orbis. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo correspondiente a todos estos estudios científicos dentro de estas etapas iniciales de nuestro país, dentro del virreinato. Continuaremos con los siguientes capítulos que hablarán no solo de ciencia, sino de arte, que es muy importante. Bueno, entonces continuamos con la historia de la cultura argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo.